Pasa el tiempo y por esa falta de definición, porque no se anclaron bien, representando al pueblo, optaron muchos por la moderación, y el moderado no es más que un conservador más despierto. Es un simulador, aquí lo estamos viendo. Unos que aparentaban ser centristas de izquierda moderna. Aquí venían a decirnos que nosotros debíamos seguir el ejemplo de España, de la izquierda moderna de España. Y nosotros pues escuchamos porque somos respetuosos, pero este es un proceso distinto completamente, porque sabíamos que eso no iba a tener buenos resultados, como sucedió. Entonces se fue empoderando el conservadurismo, fue creciendo. Entonces ya cuando está de nuevo ahí, bien plantado, porque pueden simular de que son distintos, ¿no? Porque hay uno más franco o cínicos. O sea, yo soy de derecha y qué, yo estoy a favor del autoritarismo y qué, yo estoy con la política de Franco y qué, y otros que lo piensan igual, pero no lo dicen, porque la doctrina que más caracteriza al conservadurismo, a la derecha, es la hipocresía. Pero al final son lo mismo. Entonces, me da mucho gusto que ahora en Europa estén entrando a un proceso de definición donde ya no va a haber justo medio, donde no van a haber medias tintas. Va a ser muy claro. ¿Vas a estar a favor del pueblo, de los trabajadores, de las causas justas, o vas a estar a favor de la oligarquía, de los corruptos, de los autoritarios? Eso va a ayudar muchísimo. Entonces, me complace estar observando que hay un despertar en Europa de la fuerza progresista. Y ojalá les vaya bien en la elección, creo que el 9 de junio, sí, les deseo que les vaya bien, porque de lo contrario no hay salida para Europa. La política económica conservadora no es opción, no es alternativa. Y cuando se está en una decadencia, y eso fue lo que se decidió en México, no hay más que una transformación. No hay más que luchar por una transformación. O sea, por un cambio verdadero. Ya no seguir con las mismas políticas. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Hay que cambiar
y tenerle mucha confianza a la gente. Hay que voltear a ver al pueblo. O sea, los cambios, las transformaciones, no las apoyan los oligarcas, los grupos de intereses creados. No se va a tener apoyo de los medios convencionales de información, que en realidad son de manipulación. No. El apoyo para transformar, el apoyo sincero y seguro es el que dimana del pueblo. Y en eso no hay que equivocarse. Hay que respetar a todos, atender a todos, pero apoyarse en el pueblo raso. Además, la gente de abajo, los campesinos, los obreros, e incluso sectores de clase media, son muy leales, no traicionan. Los de arriba se traicionan hasta entre ellos. Además, son las peores traiciones. Las peores. Porque a esa gente los vuelve locos, los obnubila el dinero. Su Dios es el dinero, lo material. Y los principios, los ideales, el amor al prójimo, lo hacen a un lado. Por eso, pues, bienvenido aquí y vamos a estar pendientes. No podemos nosotros meternos, pero es una reflexión de cómo vemos el mundo. Tenemos que estar pendientes porque no es solo estar viendo el árbol. Hay que ver el bosque para entender mejor lo que pasa en nuestro país. Eso sí, nosotros somos provincianos, ¿no? No somos de la aldea global, pero somos de Macuspana, pero sí estamos pendientes. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Carlos Guzmán de ABA Noticias Veracruz, 4 Media Telecomunicaciones. Pues consultarle precisamente un poco de lo que le preguntaba el compañero sobre temas políticos. La semana pasada, pues lo que es esas publicaciones simultáneas, incluso el día de ayer domingo, del New York Times, Washington Post, sobre el tema de supuestos vínculos con el narco y todo el asunto que ya comentaba la semana pasada. El día de hoy una encuesta que seguramente no puede mencionar, pero ya Jesús se la habrá de haber pasado de un diario de la Ciudad de México, pero también una columna política donde se menciona que el hijo de Santiago Krill Miranda, Santiago Krill Garza Ríos, y también hasta Max Cortázar estarían haciendo manejo no claro de los recursos públicos de la otra candidata. ¿Qué lectura le podría dar esto, presidente? ¿Es previo a la elección? ¿Es confundir? ¿Qué lectura le podría dar, presidente? Vamos a esperar que pasen las elecciones y hablamos, ¿no?, de todos los temas. Pero ahora no está muy caliente el ambiente político del clima político, y ya faltan pocos días. Pasado mañana a las 12 de la noche terminan las campañas y el domingo es la elección. Y desde luego que pues está intensa la actividad política, como siempre ha sido. Entonces vamos a esperarnos y tenerle confianza al pueblo.
Siempre he dicho que el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. Eso es lo que no han querido internalizar. Les cuesta trabajo aceptar a nuestros adversarios del bloque conservador. Si eso lo hubiesen asimilado y hubiesen hecho un esfuerzo para entender, comprender que el pueblo existe y que somos iguales, que no hay una clase política, un círculo rojo, como llamaban, que son los que dominan no solo lo económico, sino lo político. Y entendieran que se fue produciendo un proceso de cambio, se fue llevando a cabo en los últimos años, un proceso de cambio, lo que nosotros llamamos revolución de las conciencias, y que ahora el pueblo está empoderado, muy consciente. Ellos hubiesen cambiado su estrategia, pero no aceptan eso y piensan que el pueblo es tonto. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. Entonces ahora están desesperados, ¿no? Porque fueron muchísimos años de sentirse superiores, les faltó humildad. El poder es humildad, el respeto a los demás. No es clasismo, no es racismo. Entonces, una vez que pasen las elecciones, que la gente libremente se manifieste, va a ser muy importante, porque es más que una elección todo el domingo. Es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido. No, es elegir el proyecto de nación que queremos. Queremos que el país siga siendo como antes, de un pequeño grupo, de una minoría que engañaba porque no había democracia. Era una oligarquía con fachada de democracia, porque el pueblo no lo tomaba en cuenta. ¿O queremos que sí, de verdad, se establezca en México una auténtica, una verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo? ¿Cómo vas a hablar de democracia si no tomas en cuenta al pueblo? Si crees que la democracia es lo que resuelven arriba,
en la cúpula, los del poder económico y los del poder político. Eso no es democracia. Decían Krause, democracia sin adjetivo. Dando a entender de que no le agregues, como si no estuviese implícito el que la democracia es justicia. Pero no le agregues adjetivo, es decir, no le vayas a poner democracia social. No, sin adjetivo. Un simple mecanismo para ver quién gobierna. Nada más. Kratos, que es poder, sin demos, que es pueblo. Esa era su democracia. El pueblo no. Entonces, eso es lo que vamos a resolver. ¿Queremos una oligarquía con fachada de democracia o queremos una democracia auténtica, en donde sea el pueblo el que decida y se beneficie de los bienes de la nación, de las riquezas de México? Se beneficie con una distribución equitativa, justa de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, que les llegue a todos, no que se quede el presupuesto, la riqueza, en unas cuantas manos. Esa es la democracia. Por eso, y se debe de entender, es muy distinto para un pobre el participar en un proceso democrático que para nosotros de las clases medias. Es distinto, porque para un pobre la democracia, una verdadera democracia, puede significar su subsistencia, su bienestar. Un gobierno democrático le puede significar el que le vaya bien a él, a su familia, que salgan de la pobreza. Para un integrante de clase media, no necesario. Y para los de arriba, menos. Porque ellos no tienen necesidad de resolver lo básico, de tener para su sustento. Ellos pueden decir voy a votar a favor o en contra de esto por razones ideológicas, no por cuestiones económicas. Además lo estamos viendo. ¿Quién se va a quejar de que le ha ido mal de los de arriba? Sin embargo, por cuestiones ideológicas, pues no todos están conformes con nosotros, no todos están conformes con la transformación, aunque les ha ido muy bien. Me da hasta pena, y no podría yo decirlo si no es porque le ha ido bien a los pobres. Pero imagínense cómo les ha ido a los banqueros. Requete bien. Son utilidades récord en toda la historia.
porque se garantizó de que se iban a respetar las leyes, las normas, y cumplimos. Y como está bien la economía, pues nos va bien a todos. A los pobres les ha ido muy bien, yo estoy muy contento porque en 40, 50 años no había disminuido, no se había reducido la pobreza en México como ahora, ni se había reducido como ahora la desigualdad. Estoy muy contento. Y como les digo a los de arriba que les ha ido bien, porque han podido hacer negocios lícitos y por eso están bien y ayudan mucho al crecimiento económico. México es de los países, lo repito, no solo en donde se han incrementado más los salarios, sino es como el tercer país en menor desempleo. Casi tenemos empleo pleno. Nos está costando trabajo conseguir obreros especializados, por ejemplo, fierreros, soldadores. Entonces, cuando, según el dicho, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Pero aún a los que les va bien económicamente, por cuestiones ideológicas, además, eso es la democracia. Están enojados, están molestos, no todos, pues. Pero sí hay un grupo, y también suele pasar que se enojan más, con todo respeto, los empleados de los potentados que los mismos potentados. Entonces andan ahí mal encarados, ¿no? Ya hasta Claudio dice que soy un enano moral, y se le ve, ¿no?, la cara de enojo. Sin embargo, así como ellos están enojados, que no son todos, ni siquiera todos los conservadores, que son los que operan, ¿no?, que se sentían los grandes estrategas. Por ahí estoy escuchando a quienes hablan de estrategia. Ya todos se vuelven expertos, como si la política fuese cualquier cosa, ¿no? Se les olvida que es un noble oficio, un oficio. Y entonces se enojan porque no les funcionó. Él se convirtió en el gerente, ¿no?, de todo el bloque conservador, y pensó que con la ayuda, ¿no?, de asesores intelectuales orgánicos, ¿no?, y con mucho dinero iban a aplastarnos. Porque hablo de esta forma porque no es en contra de los candidatos, es en contra de
¿Ya saben quién? Entonces, no les resultó, están enojados. ¿Y qué pasa con la mayoría del pueblo? Porque yo voy constantemente a recorrer todos los estados. Acabo de estar el fin de semana como en 6 estados. En los últimos 10 días yo creo que he visitado 3 estados por el plan de salud. Y aun cuando son reuniones cerradas por lo de la veda, cuando me encuentro a alguien en el hotel, en la calle, nos identifican, que pasamos en la camioneta, pues la gente está muy contenta, mucho, muy contenta. Hay mucha felicidad, están relajados. Sin embargo, hay unos que actúan con odio. Yo les diría que se serenen, que se tranquilicen. Ya van a pasar las elecciones y a ellos, a sus familiares, decirles que el futuro es de todos y que va a ser muy bueno el porvenir, les va a ir muy bien, que nuestro país está muy bien posicionado en el concierto de las naciones, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, que por más que hablen de violencia por esta circunstancia política electoral, en México hay estabilidad política. Y podemos ir a cualquier parte y sí sigue habiendo problemas de inseguridad, de violencia, muy localizado y por cuestiones especiales que tienen que ver con el predominio de bandas, enfrentamiento entre bandas, por la lucha de mercados, sobre todo por el consumo de drogas. Por eso nosotros tenemos, todos los mexicanos, todos, sin banderías partidistas, estar pensando en fortalecer nuestros valores culturales, morales, espirituales, evitar la desintegración de las familias. Hay cosas que podemos hacer para que no se incremente el consumo de droga. Y tenemos muchos elementos buenos a favor, precisamente los valores. El pueblo de México no tiene una orientación hacia las drogas. Por nuestras culturas. Y a eso hay que seguirlo reforzando, o sea, esos valores, porque si nos crece el consumo, entonces sí va a ser muy difícil el garantizar la paz, la tranquilidad.
Entonces, para terminar, presidente, usted mencionaba de esta pregunta, usted mencionaba que usted vería el próximo 2 de junio el resultado de la elección como la evaluación de lo que pasó en su mandato. Pues no, porque van a ser los ciudadanos los que van a decidir, no sabemos todavía, pero pues también se va a evaluar al gobierno. Por eso a su gobierno. Sí, entre otras cosas, pero los programas de los candidatos, porque sí hay programas, ¿no? Sí hay propuestas de los candidatos. Bastante. Y hay candidatas y hay candidatos, y hay partidos. Y ahí ya lo dijimos, quienes tienen un pensamiento conservador y quienes tienen un pensamiento progresista. Eso es la democracia. Van a poder decir. Lo importante es que se decida libremente. Nosotros padecimos mucho cuando estuvimos en la oposición, porque nos hacían fraude.